y arrancamos. Vale. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Las Noches de Josema. La verdad es que había ganas ya de volver a grabar, un episodio de este podcast y sobre todo había ganas de volver a grabarlo de la mano de Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido una vez más. Hola José, ¿qué tal? La verdad que estoy súper emocionado, la verdad. Tengo unas ganas tremendas. Y sobre todo hoy porque tenemos un invitado de excepción. Y bueno, te dejo todo tuyo, que lo puedas presentar. Pues nada, tenemos hoy con nosotros a Jordi Rodríguez Virgili. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido a este episodio de Las Noches de Josema. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. No, Jordi es profesor de comunicación política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Ujú. y subdirector del máster de comunicación política y corporativa también de la Universidad de Navarra. Y sobre todo lo que más nos une, al menos a mí, es que es asturiano, muy asturiano. Claro. Eh, Jordi, te hemos traído a este podcast. Lo primero de todo, gracias por aceptar esta invitación, que ha sido un poco atraco a mano armada. Pero sobre todo queríamos comentar contigo un tema de actualidad, que al final es lo que nos interesa muchas veces en las noches de Josema, Ujú. que es el tema de las elecciones de Estados Unidos que se acercan peligrosamente o no peligrosamente. Han sido o han tenido cierto terremoto, ¿no? Con personajes realmente pues, con mucha carisma como Donald Trump, el cambio de Joe Biden con Kamala Harris. Bueno, no sé, iremos hablando, tenemos una serie de preguntas que hacerte para ver un poco eh, cómo esto puede ir afectando un poco, pues, tanto a Estados Unidos como a Europa, a nuestros países, a lo que sea. Aunque es verdad que nos comentabas antes fuera de micrófono que tú sobre todo, más que del contenido político, es de la comunicación política. Sí, sí. Em, sí, pero yo creo que también es cierto que esto no se le escapa a nadie, que realmente son unas elecciones que tienen mucha importancia, es decir, que quieras que no, nos jugamos mucho también aquí en Europa de lo que salga allí, No, ¿no? indudablemente no. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, que es el imperio occidental, ¿no? O el país predominante en el mundo occidental y son decisivas, no solo para Estados Unidos, lógicamente, sino también para todo el mundo. Y además son siempre decimos, ¿no? Que las elecciones son especiales o excepcionales, no cada 4 años siempre hay un adjetivo que ya no sabes cómo, pero sí que son unas elecciones que están siendo tremendamente igualadas, ¿no? Tremendamente disputadas. Y a día de hoy, cuando estamos hablando, las encuestas no dan un claro favorito. Van a ser unas elecciones, igual que fueron las del 2020, las que fueron en 2016, tremendamente ajustadas. Se va a decidir por muy poquitos votos en algunos estados y, por tanto, son unas elecciones, una campaña electoral y unas elecciones que tienen todos los ingredientes de estar siendo ya apasionantes y va a ser una larga noche que yo creo que no va a ser, no vamos a tener resultados esa misma noche, nos va a pasar como en el 2020, que vamos a tardar varios días porque seguramente en varios estados se va a tener que hacer un recuento y por tanto, sí, sí, elecciones muy importantes, lógicamente para Estados Unidos, pero también para todo el mundo. Toma ya, Guas, toma ya. qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, Jordi. Pues aprovechando que eres experto en comunicación política, creo que es el primer melón a abrir en este episodio. Tenemos un líder como Donald Trump, que ha sido definido de muchas formas, pero que ya ha gobernado Estados Unidos durante 4 años. Ha sido definido como un outsider, como un líder populista, eh, bueno, de muchas formas. Y por otro lado, a Kamala Harris es una candidata que es nueva, que al parecer no es tan conocida, pero que lleva toda su vida en política. A nivel de comunicación, ¿qué claves nos puedes aportar para la gente así del común de los mortales que no somos expertos en esto, sobre la comunicación política de Donald Trump y la comunicación y la campaña de Kamala Harris en estas elecciones? Bien, si me permites, Pablo, antes y ahora voy, ¿no? A los tipos de liderazgo y el tipo de eje de campaña cada uno, primero recordar a todos los oyentes que en estas elecciones no son solo elecciones presidenciales, ¿no? Se están eligiendo también
a la Cámara de Representantes, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que se elige un tercio del Senado, que son 33 senadores, y además otros 2 por elecciones especiales, o sea, se van a elegir 35 senadores, que también hay elecciones de gobernador, que son en 11 estados, más en Puerto Rico, y que se eligen alcaldes en muchas ciudades y que además también se aprovechan estas, cuando hay elecciones presidenciales, para que los distintos estados hacen preguntas sobre muy distintos asuntos como pequeños referéndum. Digo esto porque, aunque nos vamos a centrar, como es lógico, y tu primera pregunta lleva directa a esas elecciones presidenciales, que es lo que más llama la atención, que es la elección al presidente de los Estados Unidos y a su ticket al vicepresidente, esas elecciones a veces también influyen en la campaña, ¿no? Y influyen también en cómo se están haciendo las estrategias y cómo a lo mejor unas elecciones de gobernador pues, puede arrastrar voto en un sentido o en otro, o el error de uno de los candidatos a senador o a gobernador pues, puede desincentivar el voto de uno de los partidos, ¿no? Entonces, tener al menos siempre presentes que no solo se está eligiendo al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, sino que hay muchos procesos electorales que están abiertos, o sea, al Congreso, un tercio del Senado y en 11 estados a gobernadores que tienen sus incidencias. Bueno, decíamos que son elecciones que siempre decimos que son excepcionales cada 4 años, pero esta una de las características que tiene es que nos encontramos con 2 líderes, uno Donald Trump, que se presenta a la reelección, pero no de forma consecutiva. Él ya ha sido, como ya acabas de recordar, Pablo, presidente de los Estados Unidos, no fue reelegido en el 2020 y se vuelve a presentar. Esto solo había pasado una vez en la historia, o mejor dicho, si gana la elección Donald Trump, que sea un presidente no consecutivo, solo tenemos un caso previo en la historia, en el siglo XIX, el presidente Cleveland, y por tanto, ya que se presente alguien que ha perdido unas elecciones y ha sido presidente, es un rasgo distintivo. Y por el otro lado, por el lado de los demócratas, una cosa también inédita, que es Joe Biden, que gana las primarias, no es el candidato del Partido Demócrata, sino que es Kamala Harris. Y aquí entramos con los liderazgos. Como recordarán también los oyentes, la partida, el partido es 2 claros jugadores, donde está Donald Trump y Joe Biden, que es el presidente. Cuando el presidente se presenta a las primarias, por lo general no se suele competir. Joe Biden se presentó a esa reelección y por tanto el Partido Demócrata no presentó candidatos alternativos. Hubo unas pequeñas primarias y sí que hubo un par de candidatos menores, pero no hubo una contestación interna fuerte. Aunque había serias dudas de la capacidad del presidente Biden de presentarse a la reelección, ¿no? Por su estado físico, su estado igual también mental o psicológico. Y entonces se produjo una cuestión un tanto extraña que recordaremos todos, que fue ese debate entre los 2 candidatos a presidente antes de las convenciones de los partidos, que no se había producido nunca, y además a petición del Partido Demócrata. En ese debate electoral se ve que pues ahí se observa, ¿no? Un candidato Biden pues muy dudoso, que le costaba a veces verbalizar las respuestas y saltan las alarmas del Partido Demócrata de que, ojo, que nuestro candidato es un candidato flojo. Pocas semanas después se produce el atentado de Donald Trump. Y aquí hay una tercera excepción, podemos decir. Sí que hemos tenido procesos electorales donde ha habido atentados, pero tenemos aquí pues, un atentado que podemos decir ha sido un atentado y otros 2 intentos más, ¿no? Y de nuevo pues vemos un rasgo que hace peculiar a estas elecciones. Tenemos que irnos casi al 68 para recordar un atentado en plena campaña electoral en Estados Unidos. Entonces, en el atentado, como recordaremos, y la reacción de Donald Trump en ese atentado, que es una muestra también de liderazgo, cómo se levanta con, ¿no?, las imágenes levantándose sobre los guardaespaldas y diciendo, fight, ¿no? Luchad, luchad, luchad. Es una imagen de un liderazgo fuerte, de un liderazgo con autoridad, pues eso, una de las cosas que están eligiendo los norteamericanos al elegir el presidente es el commander in chief, ¿no? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa capacidad también de sobreponerse a la agresión, pues le da una subida a Donald Trump. Y ahí los demócratas se dan cuenta que tienen la campaña perdida si no hacen un gran cambio. Y ese cambio es cambiar de candidato. Y entonces van a la convención, que es donde realmente se elige a los candidatos de los partidos, van a la convención demócrata, Biden se retira y da acceso a Kamala Harris, ¿no?, que es su actual vicepresidenta de los Estados Unidos, que es la actual vicepresidenta de los Estados Unidos.
Entonces aquí se da, por así decirlo, empezamos la partida de nuevo porque las elecciones presidenciales, bien, pertenecen a dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero fundamentalmente es una elección de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, que como digo, pertenece a un partido, que tiene unos valores, que tiene un mensaje, pero es sobre todo una elección a una persona. Al cambiar el candidato, podemos decir, se empieza el partido de nuevo. Y sobre todo porque estábamos viendo que el anterior debate entre Biden y Trump, Trump estaba atacando mucho a Biden con que no tenía capacidad, que era una persona mayor. Y los norteamericanos, igual que todo el mundo, porque como decimos que estas son elecciones que afectan a todo el mundo, estaban diciendo, caramba, nos recordaba a la antigua URSS, ¿no? A esa gerontocracia con un candidato de más de 80 años y otros que los va a cumplir enseguida, ¿no? Entonces, claro, el Partido Demócrata elige a Kamala Harris con 59, ahora ya 60, que cumple justo este fin de semana, pues que mucho más joven, además también, pues eso, una persona de minorías y se da y mujer, ¿no? Y por tanto se da un contraste ya mucho más claro. Entonces tenemos dos liderazgos. El liderazgo de Trump y la campaña de Trump recuerda mucho a la de 2016. Great American Great Again, o sea, perdón, el MAGA famoso, el hacer Estados Unidos grande, por tanto es un mensaje muy proteccionista, muy de defensa de la identidad de los Estados Unidos. Su tipo de campaña se basa mucho en el contacto con la gente. Donald Trump es un gran orador, conoce y domina la televisión. Recordemos que tenía un programa de televisión con grandes audiencias, entonces sabe dar lo que la gente quiere escuchar. Entonces basa mucho su campaña, pues eso, en esa presencia a través de la televisión. Luego, si eso hablaremos un poco de la campaña digital y de muchos mítines, ¿no? Donde pues eso, mucha presencia en tierra, ¿no? Y luego a través de la televisión. Y su mensaje es ese, ¿no? Hacer América grande de nuevo. Hemos perdido la grandeza de los Estados Unidos por culpa de los americanos. Tú lo decías también, se presenta a sí mismo y lo sigue haciendo, pese a que ya ha sido presidente de los Estados Unidos, como un outsider, como no pertenezco a la clase política, ¿no? Ahora lo que sí se apoya es que pude hacerlo hace 4 años y hace 4 años cumplí mis compromisos en la elección de miembros del Tribunal Supremo. También cumplió en cuestiones económicas, hubo una rebaja de impuestos, la economía fue bien hasta que llegó la pandemia, por tanto, presenta ya también unos logros que está destacando en esta campaña electoral, ¿no? Fue un mandato donde no hubo intervenciones militares por parte de los Estados Unidos desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y eso también lo está poniendo sobre la mesa ante la situación internacional que tenemos con Ucrania, con Oriente Medio. Dice, conmigo esto no hubiese pasado porque conmigo esto no pasó. Y en mis 4 años, en Estados Unidos no intervino militarmente en ningún sitio, cosa que no puede decir ni Obama, ni los Bush, ni los Clinton, y por tanto esa es parte de su mensaje. Por otro lado, tenemos a Kamala Harris, que es un liderazgo pues, femenino. Lo que están intentando es una cosa que creo que también es importante, es redefinir la figura de Kamala Harris. Kamala Harris era la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero no tenía un gran nivel de aprobación y de apoyo. Era más bien una cierta desconocida. No, había uno de los memes en Estados Unidos que es un libro donde dice, aquí tienes todos los logros de Kamala Harris como vicepresidenta y son 200 páginas en blanco, ¿no? Pues bueno, no se le conoce. Y entonces se los fichan para la campaña electoral a los que llevaron la campaña de Obama, a los David Plouffe y David Hasselhoff, y lo que hacen es intentar redefinir a Kamala Harris un poco en la línea también de lo de Obama, ¿no? De alegría, sonreír, una campaña positiva frente al cabreo, frente a pues eso, de Donald Trump, el optimismo, la alegría, la posibilidad de cambio, de sacar lo mejor de los norteamericanos. Pues esto es un poco el hilo de la campaña de Kamala Harris. Y luego también cambian en la estrategia de ataque a Donald Trump. Con Biden, y no solo con Biden, estos últimos 4 años estaban diciendo que Donald Trump era un peligro para los Estados Unidos, o sea, que un segundo mandato de Donald Trump podía ser tremendo para la democracia de los Estados Unidos, que podíamos derivar hacia una autocracia en los Estados Unidos. Claro, mensajes muy tremendos, muy elevados, y claro, Donald Trump ha sufrido un atentado y ha tenido otros 2 intentos. Entonces estaban viendo que tenían pues eso, bajar un poco el listón o cambiar. Y cambian el tipo de ataque. Y eso se ve muy bien en la convención y se ve muy bien en el debate. Entonces, en la convención lo que hacen es
más que, ojo, que Donald Trump es un peligro para los Estados Unidos y para la democracia de los Estados Unidos, lo que intentan es caricaturizarlo o reírse de él, ¿no? Y entonces eso a Donald Trump, que tiene muchas cosas, pero entre otras, entre muchas de ellas es un gran concepto de sí mismo y un gran ego, pues eso le pone nerviosísimo, ¿no? Y lo utilizó también Kamala Harris en el debate, que a veces se reía de él en los planos subjetivos, en los planos de escucha, y eso le puso realmente nervioso a Donald Trump, ¿no? Entonces, si Trump, por así decir, el eje de su campaña es volver a hacer América grande y que Estados Unidos vuelva a replegarse para preocuparse de los problemas que ocupa Estados Unidos, Kamala Harris lo que intenta hacer es, frente al cabreo, frente a la negatividad, el optimismo, ¿no? Y mirar al futuro con esperanza y con optimismo de podemos hacer entre todos unos Estados Unidos mejor. Simplificando un poco, esto sería el panorama que presentan cada uno de los candidatos. Jo, esto has abierto un gran panorama del que se pueden derivar un montón de temas. Resumiendo un poco eso, las diferentes tipos de liderazgo, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Iba aquí apuntando ideas, cosas tal, pues el efecto Kamala, ¿no? El intercambio de Joe Biden por Kamala Harris. La Ujú. importancia de esos mensajes concretos, como esa foto de Donald Trump después del atentado, los medios, las minorías. O sea, la importancia que tiene que Kamala Harris pertenezca a esa minoría que es como lo han querido también un poco adornar o vender. Pero entre todas esas cosas también he visto que Pablo ha cogido un libro de su biblioteca y que seguro que tiene que hacer alguna pregunta, algún comentario, porque siempre tiene algún libro. Entonces, Pablo, no sé si tú querías hacer algún comentario con respecto al libro que has cogido o no. No quería yo interrumpir. Si tienes la pregunta, continúa y si no, sigo yo, vamos. No, yo pensaba o sea, teniendo este panorama tan amplio, luego podemos ir viendo en concreto algunos de estos temas. Pero quizá, por si hay alguien que está un poco perdido, porque lo has comentado sobre todo al principio, que esto no son solo elecciones presidenciales, sino que también hay múltiples elecciones pues eso, se elige un tercio del Senado, etcétera, etcétera. Que hay estas dos claves. Quizá hay alguno de los que escuchan este podcast que no están muy duchos en las elecciones americanas o cómo funcionan, ¿no? Y quizá, no sé si puedes hacer muy brevemente, aunque sea sobre todo con respecto a las presidenciales, que quizás es el tema más interesante o más importante, el cómo funcionan y compararlas un poco con el sistema electoral español, porque no es lo mismo, ¿no? Tú puedes ganar en un estado todos los electores de ese estado por un solo voto y llevarte los 54 o 56, creo que son de, por ejemplo, California, ¿no? Sí. Bueno, pues así, sin pizarra y sin apoyo, va a Sí, ser un poco más complicado, pero bueno, sucintamente, eh, dos advertencias previas antes de empezar con el sistema Vale. electoral. Una es que la competencia sobre las elecciones la tiene cada estado. Por tanto, nos podemos encontrar o nos encontramos con 50 modelos diferentes de cómo realizar las elecciones, ¿no? Y por eso la legislación sobre las elecciones es distinta en cada estado. Por ejemplo, lo vimos en el 2020. En algunos estados, si la diferencia entre los dos candidatos es menor de un porcentaje, se va al recuento, se tienen que volver a contar los votos para cerciorarse. En otros estados lo tiene que pedir uno de los partidos, ¿no? O sea, ahí Vale. la legislación cambia. Entonces, en el fondo son 50 modelos diferentes porque las competencias son de cada estado. Y luego, el segundo aspecto previo es que para votar hay que estar registrado, ¿eh? Y en ese registro, además, indicas a qué partido te vinculas, si eres republicano, si eres demócrata, eres independiente o de otros partidos, que en Estados Unidos hay otros partidos, ¿no? Lo digo también, esto es relevante porque a la hora de seguir las encuestas hay que ver si son sobre encuestas sobre votantes registrados o simplemente sobre el censo o registrados que saben que dicen que van a votar, ¿no? Eso en las encuestas conviene fijarse. Es Pero decir, para votar en no Estados todos. Unidos, las elecciones son siempre, lo explicamos en clase, el martes siguiente al primer lunes de noviembre. El calendario es fijo en Estados Unidos. Las elecciones siempre van a ser cada 4 años. No hay posibilidad de mociones de censura, ni de cuestiones de confianza, ni de adelanto electoral por parte del presidente, como ocurre aquí en España, sino que ahí las elecciones tienen un calendario fijo. Entonces, cada 4 años, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, que no es el primer martes de noviembre, porque puede empezar el mes en martes y no sería ese, se produce lo que conocemos como el voto popular. Es cuando la gente vota. Por así decir, el proceso electoral presidencial tiene como tres grandes etapas. Una que no voy a mencionar, que es la elección de los candidatos, al que antes he hecho un poco de referencia, ¿no?
que son a través de primarias o caucus, los partidos eligen a sus candidatos, que la elección tiene lugar en el día de la convención, cuando se reúnen todos los delegados. Se van eligiendo delegados a través de elecciones internas de los partidos, que en algunos estados solo pueden votar los registrados en ese partido, en otros estados pueden votar, cuando hablamos de primarias abiertas, tanto registrados de ese partido como no. Entonces son elecciones dentro de los partidos que culminan en las convenciones de los partidos, que de ahí salen los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. La segunda etapa es lo que llamamos la elección de los compromisarios, es decir, la elección en Estados Unidos propiamente es indirecta, es decir, se elige un colegio electoral. Los ciudadanos votan un total de 538 compromisarios o electores, ¿no? Entonces, cada uno de los 50 estados de la Unión tiene tal número de compromisarios como representantes tiene en el Congreso. Es decir, en el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara Baja, que es de representación de la población, pues los estados, en función de su población, tienen más o menos congresistas, ¿no? Pues tenemos desde California, que es el estado más poblado, que tiene 52 congresistas, hasta los estados menos poblados, que tienen un congresista. Y luego tenemos el Senado, que independientemente del tamaño del estado, independientemente de la población que tenga cada estado, todos los estados tienen dos senadores, porque la Cámara Alta es de representación de los estados, de representación territorial. Por tanto, todos los estados tienen un mínimo y un máximo, todos los estados tienen dos. Entonces, ¿cuántos electores, cuántos compromisarios tiene que elegir cada estado? Pues, ¿qué número tiene de representación en el Congreso? Pues el mínimo será 3, como por ejemplo puede tener Alaska, o como por ejemplo pues, los estados más pequeños tienen 3 electores, a los estados más grandes, más poblados, como es California, que tiene que elegir 54, ¿no? Entonces, los 435 representantes más 100 senadores nos sale 535. Nos faltan 3 porque hemos dicho que el colegio electoral son 538. Esos 3 que faltan son los compromisarios del Distrito de Columbia, de la capital, de Washington, D.C. La capital, no como aquí en España, que Madrid tiene una comunidad autónoma, allí se quiso que la capital no perteneciese a ningún estado, ¿no? Estados Unidos es un estado federal y eso hay que tenerlo siempre muy presente, ¿no? Es un estado federal y, por tanto, 3 estados a las orillas del Potomac ceden sus terrenos para hacer ahí la capital de todos los Estados Unidos. Entonces, los habitantes de Washington, D.C. no tienen representación en el Congreso, pero sí que eligen al presidente de los Estados Unidos. Entonces, qué representación o qué peso en el colegio electoral se le da? Pues el mínimo, que es 3. Entonces, tienen que elegir a tres electores o compromisarios, ¿no? Por tanto, este es un poco el juego. ¿Cómo se eligen dentro de los estados? Como decimos, ahí ya depende de cada estado electoral, pero todos, excepto Maine y Nebraska, que tienen sistemas proporcionales, todos tienen un sistema mayoritario simple, el famoso Winner Take All System, que es el que gana se lo lleva todo, la representación. Quien gana en California, como decías, José, aunque sea por un solo voto de diferencia, se lleva a los 54 electores de California, ¿no? Quien gane en Florida, aunque sea por un solo voto o por 500 votos, como hizo Bush contra Al Gore en el año 2000, por apenas 500 votos se lleva, entonces eran 27 y como ha crecido la población en Florida, son 30, se lleva a los 30 de Florida. Por tanto, no es cuántos norteamericanos me voten, sino que hay que alcanzar la cifra mágica de 270 votos electorales. Entonces, si tuviésemos ahora en pantalla el plano de los Estados Unidos, veríamos cuántos tiene cada uno y veríamos cuánto eligen cada uno. Entonces, eso es un sistema mayoritario. Quien gana el Estado se lleva todos los compromisarios del Estado. Entonces, esto lleva a que eso, aunque sea por muy poquita diferencia. Entonces, hay estados, muchos de ellos, la mayoría, prácticamente se sabe quién va a ganar. ¿Por qué? Porque son estados que siempre votan en un sentido, bien sea republicano, bien sea demócrata, y las encuestas dan una diferencia muy amplia. Pues, por ejemplo, California. Tú puedes decir, hombre, California es muy importante, los partidos harán mucha campaña en California porque es la que más reparte 54 compromisarios. Claro, ganar en California es importantísimo, pero en California ya se sabe que van a ganar los demócratas. Viene siendo demócratas desde hace mucho tiempo.
Y luego las encuestas le dan una amplia ventaja a Kamala Harris frente a Donald Trump. Entonces, ¿para qué va a gastar Trump dinero, recursos, talento, presencia física de su tiempo en California cuando sabe que ahí tiene poco que rascar? O podemos decir, pues antes hablaba de Florida, pues Florida en los últimos años es republicana. Entonces se sabe que van a ganar ahí los republicanos, que va a ganar Donald Trump. Las encuestas le dan una diferencia muy amplia por encima del margen de error. En definitiva, la campaña electoral se juega en lo que llamamos los battleground states o los swing states. Swing states porque votan, pueden votar en un sentido o en otro en elecciones. Vemos que en unas elecciones votan demócratas, en otras ganan los republicanos. Van cambiando. O battleground state porque la campaña, los estados donde se hace campaña son esos estados decisivos, porque las encuestas no dan una clara mayoría. Entonces está muy ajustado el resultado y por tanto puede ganar ahí Donald Trump o puede ganar ahí Kamala Harris. Entonces es donde se hace realmente campaña. Ahora mismo podemos decir que son prácticamente, yo diría, 7, ¿no? Antes se hablaba casi de 8, pero yo creo que con la elección diría 7, ¿no? Que más o menos, vamos, yo le diría a los oyentes que se centren en especial en Pensilvania. En Pensilvania es donde más están haciendo campaña, donde más duro y más recursos están destinando, de económicos, de talento, de tiempo de los candidatos. Hoy Donald Trump está allí y Pensilvania va a ser un estado clave, pero también lo será Wisconsin, también lo será Michigan, también lo será Carolina del Norte, también lo será Georgia y en el otro lado del país estará también Nebraska y Arizona, ¿no? Esos 7 estados, Nebraska, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Minnesota Wisconsin. y Wisconsin, son los 7 estados donde hay que estar muy atentos porque son los que van a dar la victoria a otro. En el resto, las encuestas dan una amplia mayoría a uno de los dos candidatos y por tanto ya sabemos quién va a ganar. Esto también me lleva a otro paradoja, ¿no? Que igual cuesta entender en España. Puede pasar, y ha pasado, y recientemente ha pasado en 2016 y en el año 2000, en esas que hacía referencia antes de Bush hijo frente a Al Gore, y en 2016 las de Trump frente a Hillary Clinton, que el candidato que más voto popular tiene, es decir, al que le han votado más número de norteamericanos, no gane las elecciones. A Hillary Clinton le votaron más norteamericanos que Donald Trump, pero es que el juego no va de eso, la partida no va de esa. ¿Por qué ganó Hillary Clinton? Porque, por ejemplo, en las costas, antes hablaba de California, en California le metió casi 4 millones de votos de diferencia a Donald Trump, pero te llevas los 54 igual, sea por 4 millones de diferencia o por 1. Aquí lo importante es sumar esos 270. Donald Trump ganó de forma muy ajustada, pero ganó más electores, ¿no? Ganó más compromisarios. Y aquí lo que se trata es ganar en esos estados que te dan ese número de compromisarios hasta llegar a 270. Entonces, claro, en el 2016 Clinton obtuvo una gran diferencia en California y en Nueva York, que además era su estado, y en Nueva York también emitió 1,5 millones casi. Entonces, claro, esas diferencias, dices, bueno, sí, sí, pero te sigues llevando los que tienes en Nueva York o los que tienes en California, sea por millones de diferencia o sea por apenas unos miles, como hizo Trump en algunos de los estados claves. Por ejemplo, Pensilvania lo ganó Trump en el 16, como lo ganó Biden en el 20, ¿no? Entonces, dentro de esos 7 que se juegan, dentro de esos 7 estados clave, yo le diría a los oyentes que se centren especialmente en Pensilvania. Ya. No sé si más o menos ha quedado Brutal. claro, estoy explicando Sí, Ha así quedado, sin creo que ha pizarra y quedado sin bastante claro, sí, ordenador, sí. pero Sí, sí, totalmente. Vamos, ayer escuchaba yo que Biden ganó Arizona en 2020, creo que por 10.000 votos, una cosa así. sí. Y Nevada o Pensilvania, no me acuerdo exactamente, por unos 20.000. O sea, que son unas diferencias que son 10.000 votos en un estado con Sí, sí, en tantos Michigan, si habitantes. no recuerdo mal, fueron 40.000 votos, que son muy poco, ¿no? Claro, Y Trump en el 20 lo ganó por 20.000, o sea, por muy poquitos votos. Y en Georgia, que hubo que hacer recuento, también fueron unos miles de votos. Claro, y si ganas en Georgia, te llevas los 16 que llevas, ¿no? Si ganas en Pensilvania, que es el que más reparte de los estados clave, te llevas los 19 de Pensilvania, aunque sean por esos pocos miles, ¿no? Y bueno, efectivamente, luego en California metes una diferencia de millones, pero bueno, yo con unos poquitos miles, los 19 de Pensilvania, me los llevo. Entonces, Qué la ilusión. idea es que se queden los electores con esa cifra de 270 compromisarios o votos electorales
y lo relevante son esos estados en disputa. Es que para un Efectivamente. español, con el sistema electoral que tienes en la cabeza, que a veces ya también incluso la ley DONT a veces da esos juegos que dices, no, pues tiene más votos, pero no es representativo, no es totalmente proporcional. Ujú. Esto es aún más, o aparentemente, no decirlo injusto, pero choca incluso mucho más, porque Menos puede ser que gane proporcional. el que, eso es, menos Es que no es proporcional. Entonces, proporcional, de hecho, no es proporcional. No es para proporcional nada, hasta tal punto que, que alguien que tiene menos votos puede ganar. gane. Aquí decimos que el sistema español es proporcional corregido o proporcional. ¿Por qué proporcional corregido? Porque nuestro sistema es proporcional, pero tenemos una barrera electoral del 3%. Entonces todos los partidos que no lleguen a ese 3% pues no entran en el reparto de escaños. Y corregido porque el sistema DONT opera como proporcional cuando se reparten 8, 9, 10. A partir de 10 escaños, el sistema DONT opera como proporcional. Cuando se reparten menos de 8 escaños, el sistema DONT empieza a operar como mayoritario. Y la mayoría o muchas circunscripciones en España, que la circunscripción en España es la provincia, reparten menos de 6. En Navarra, por ejemplo, reparte 5. No recuerdo ahora cuántos reparte Salamanca, pero entonces, cuando 4. repartes tan pocos, empieza a operar como mayoritario. Y tenemos circunscripciones que reparten 3, que reparten 4, que reparten 5 como Navarra. Y entonces ahí el sistema, por eso decimos que es proporcional corregido, pero no deja de ser proporcional y es proporcional puro en circunscripciones grandes, ¿no? Como Madrid, Sí. Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. En cambio, en Estados Unidos no es que sea corregido, es que es un sistema mayoritario. Es como, en ese sentido, por ejemplo, como el británico, es un sistema mayoritario. Por eso lleva, por ejemplo, dos partidos. Antes os decía, hay más candidatos y hay más partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos está también el Partido Verde, está también el Partido Libertario, existe el Partido Comunista. Ojo a los oyentes, también les digo, sigan el Partido Verde y el Partido Libertario porque estos partidos o esos terceros candidatos que incluso a veces se presentan como independientes tienen importancia no tanto porque puedan llegar a ganar, que no tienen opciones, sino porque a quién le quitan votos. Entonces, por ejemplo, en 2016, la candidata, que es la misma que se presenta ahora en el 2024 del Partido Verde, tuvo muy buenos resultados. Claro, ¿qué pasa? Que tienes que ganar en algún estado. Entonces, si tú eres la segunda, la tercera o la cuarta o la segunda en algunos estados, sí, sí, pero como no ganes en uno, no te vas a llegar a ningún compromisario. Y si ganas en algún estado y llevas unos cuantos, pues dices, bueno, tampoco vas a ganar. O sea, es muy difícil que entren otros candidatos. Pero esos otros candidatos que entran pueden tener incidencia por a quién le quitan el voto. Entonces, el Partido Verde, por ejemplo, en 2016 tuvo un buen resultado y eso fueron electores se me dio el nombre, del que se presentó contra Hillary Clinton en las primarias, este señor mayor. Bernie Sanders. ¿Qué? Bernie Sanders. Bernie Sanders. Entonces, muchos electores de Bernie Sanders o simpatizantes de Bernie Sanders no podían con Hillary Clinton. Entonces, se les hizo muy costa arriba votar a Hillary Clinton y optaron por bueno, la candidata del Partido Verde. Y claro, y ese es voto que perdió el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el caso más claro, más paradigmático es 1992, cuando se presentaba la reelección Bush padre frente a un desconocido por ese momento, gobernador de Arkansas, que era Bill Clinton, ¿no? Que Bill bueno, que Clinton. salió ahí tocando el saxofón, y que tío más majo, pero bueno, se presentaba el señor presidente a la reelección habiendo ganado la Primera Guerra del Golfo y con mucho. Pero ahí se presenta un tercer candidato que es Ross Perot, que era un empresario del petróleo de Texas y con un discurso, pues, frente al republicanismo compasivo de Bush padre, pues con un discurso un poco más todavía a la derecha, ¿no? Y más libertario. Y tuvo casi un 20% del voto popular. Claro, no ganó en ningún estado, no ganó ningún voto electoral, pero todo ese porcentaje de votos se lo quitó mayoritariamente a Bush padre y hizo que Bill Clinton ganase aquellas elecciones del 92. Por tanto, esos otros partidos, otros candidatos no tienen ninguna opción y esto es siempre entre dos, pero pueden tener incidencia en el voto de unos u otros, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde no Interesante. me he ido con esto, pero bueno, diciendo que el sistema norteamericano Es No es mayoritario. es un sistema proporcional. mayoritario, es un sistema mayoritario, además mayoritario simple. Quien gana, manda. Quien gana, se lo lleva todo. Quien gana un estado, se lleva a todos los Todo. electores del estado. Y quien gana, aunque sea por 271 por 270 en el colegio electoral, con 270, si obtiene 270, es el presidente de los Estados Unidos. Este es un sistema mayoritario simple, no es un sistema proporcional ni lo pretende ser. Efectivamente. Pues sí, pues justo siguiendo con el tema
de la competición electoral y siguiendo la introducción que nos has hecho primero bueno, con la entrada de Kamala en la competición política. Vimos como en un principio Donald Trump partía como favorito frente a Joe Biden. Después hemos visto un mes en el que no paraba de subir Kamala Harris y en todas las encuestas se puso por encima. Y sin embargo, de hace 3 días para acá, parece que las noticias están diciendo que Kamala Harris se está desinflando y que Donald Trump está remontando. Específicamente escuché, creo que ayer, que de los 7 estados clave, ¿no? Los 7 estados péndulos, eh, hasta hace una semana 3 eran para Kamala, 3 para Trump y uno existían dudas. Y sin embargo, entre ayer y hoy parece que hay 6 que se inclinan hacia Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de aquí al 5 de noviembre? Y sobre todo sabiendo que en muchos estados se ha empezado a votar ya. Sí, efectivamente. Primero, muy bien dicho, Pablo, no es que estemos en la recta final de la campaña, que lo estamos, es que estamos ya en la votación, porque en muchos estados, creo que en 37 de los 50, existe lo que nosotros llamaríamos aquí voto por correo, es el early voter, ¿no? El voto temprano. Entonces, en algunos estados se está votando ya desde hace ya algunos días y, por tanto, ya hay voto recogido y ahí también ese voto cada vez gana más importancia porque, como recordaréis, cuando explicaba el sistema electoral, dije que las elecciones son siempre el martes siguiente al primer lunes de noviembre, es decir, se vota un martes. Y no es feriado, como dirían en Latinoamérica, o no es fiesta, que diríamos aquí, por lo tanto la gente tiene que ir a trabajar. Entonces la clase, por así decir, la gente que ficha o la clase trabajadora le cuesta más, ¿no? Tú eres una profesión liberal que tienes tu despacho, tienes tú, pues bueno, pues entras más tarde y ya está, pero la gente que ficha o sea, el martes es día de trabajo y tienes que ir a votar. Y luego, como decía, tienes que estar registrado. Hay una anécdota que decían que JFK, John Fitzgerald Kennedy, decía, no des ningún voto, por supuesto. Y dices, "Oye, ni siquiera el de tu madre". Y dices, pero hombre, ¿cómo no vas a dar, por supuesto, el voto de tu madre? Si no te vota tu madre, ya retírate. Y dices, no, no, porque tienes que asegurarte de que esté registrado. Es decir, hay que hacer un acto previo de registro. En España no tenemos ese acto previo. En España basta con que estés en el censo y ya está. Pues ahí hay que hacer ese acto previo, que también varía en los estados. En algunos estados es muy fácil, otros lo han complicado y ahí también ha habido cierta polémica, pero hay que hacer un acto previo de registro. Segundo, se vota un martes. Pues ese martes es día de trabajo. Entonces, claro, pues bueno, pues voto a primera hora antes de ir al trabajo. Y dices, bueno, claro, pues hay unas colas porque todo el mundo está pensando lo mismo. Claro. Entonces decía él, asegúrate que tu madre está registrada, asegúrate que va el martes a votar y luego asegúrate que pone tu nombre en la cruz. Por tanto, no des ningún voto, por supuesto, ¿no? Entonces esto venía, ¿a qué venía esto? Se me ha ido el santo al cielo. Eh, bueno, las encuestas, ¿no? Entonces, Sí, el voto temprano, esto venía por el voto por correo. Entonces, claro, desde Efectivamente. los últimos años algunos estados han habilitado cada vez más ese voto por correo, ese voto temprano, y los demócratas, que podemos decir que parte de su electorado pues, tenía más dificultades para ir a votar el lunes, sobre todo con la pandemia de 2020, hizo una gran campaña para conseguir voto por correo, que la gente votase por correo, ¿no? Que además luego fue muy polémico y Trump lo utilizó dentro de sus denuncias de irregularidades, que ninguna de las que llevó a los tribunales pues, tuvo recorrido y todas fueron desestimadas. Los demócratas potenciaron mucho el voto por correo. Las elecciones de 2020, por lo general, por lo que he dicho, como es tan complicado votar en Estados Unidos, hay que estar registrado, hay que ir un martes y además en mi estado ya se sabe quién va a ganar, pues ¿para qué voy a ir a votar? Y por eso la participación en Estados Unidos es baja. Es una población activa políticamente, más podemos decir que en España, pero el nivel de participación es menor por la dificultad del sistema. Sin embargo, en 2020 el nivel de participación fue muy alto. ¿Por qué? Por el voto por correo, por ese voto por correo que los demócratas usaron. Entonces, ya se está votando. Todo esto es para decir que ya se está votando y ver que en algunos estados se está subiendo también el voto por correo y va a ser muy, muy importante. Respecto a las encuestas, lo has definido muy bien, Pablo. Donald Trump sale con ventaja frente a Joe Biden, que tiene un nivel de aprobación muy bajo, que tiene problemas también en política exterior, por la guerra de Ucrania, por la situación en Oriente Medio, la retirada de Afganistán le hizo mucho daño, económicamente la inflación
era muy alta para los estándares de Estados Unidos y Trump sale con ventaja. Lo que decíamos, el debate y el atentado ponen a Trump o bastante por encima en las encuestas. El cambio de candidato, el cambio de inicio, una convención demócrata espectacular, muy bien organizada, muy bien montada. Los estrategas de Obama entran con Kamala Harris, le dan ese subidón. Un electorado demócrata que estaba un poco deprimido porque veían que no había partido, con el cambio de candidato se ilusionan, entonces hay una subida en las encuestas de Kamala Harris. Es lo que se puede llamar también una especie de momentum, ¿no? El momento, la tensión, la alegría, el cambio, la posibilidad de una candidata joven, de una candidata mujer, de ser una primera vez, ¿no? Que pueda ser también una mujer por primera vez presidenta de los Estados Unidos, le da un subidón. El siguiente punto era el debate. Bueno, vamos a ver si aguanta el debate, porque como decíamos antes, Kamala Harris lleva siendo vicepresidenta 4 años y no tenía un nivel de aprobación alto, ni siquiera de conocimiento. Y Kamala Harris se había presentado en primarias anteriores y había perdido. O sea, no podemos decir que sea una gran candidata, pero el momento era muy alto. Vamos a ver cómo llega el debate, ¿no? El debate del 10 de septiembre era muy importante para ver si aguantaba el debate frente a Donald Trump. Y ese debate ella lo hizo muy bien, lo preparó muy bien, con ese cambio de estrategia que comentamos antes, ¿no? Intentando reírse un poco de Donald Trump, con esos planos subjetivos, pues riéndose de Donald Trump y muy bien utilizados. Y yo creo que, vamos, igual me equivoco, pero Donald Trump pecó de exceso de confianza. No se preparó el debate quizá como debiera. Y claro, también le cambiaron las reglas del juego, ¿no? Porque le estaba diciendo, pues eso, que Biden no era candidato, que no podía ser el presidente de los Estados Unidos, que no estaba casi en sus cabales, entonces todos esos ataques los utilizó también Kamala Harris contra él. Entonces lo sacó un poco de sitio, se le vio muy incómodo, a veces incluso excesivamente agresivo, y la mayoría de los espectadores dieron por ganadora del debate a Kamala Harris. Y eso lo hizo aguantar. Pero había dudas y sigue habiendo dudas con Kamala Harris. Y Kamala Harris tiene un problema. Donald Trump, por así decirlo, y me explico, tiene un suelo muy fijo, tiene un suelo muy estable. O sea, los trumpistas son muy fieles a Trump. Ese suelo puede estar entre el 33%, entre el 33 y el 35%. Y hay un 35% del electorado que está con Trump, haga, diga lo que diga, tenga los juicios abiertos que tenga, porque son trumpistas, siguen a Trump por sus valores, por lo que representa, por ese anti-establishment que quiere acabar con eso, con el establishment de la cultura woke, de las élites, de tal, por las razones que sea, tiene ese suelo muy estable. Entonces, él necesita, por así decir, ganarse un 5 para llegar al 40 y tantos, un 5, un 6, un 7% del electorado, pero está cómodo en su papel y en su discurso. Un discurso pues, que puede gustar más o menos, pero que es bastante estable. Kamala Harris tiene un problema, que es que Kamala Harris tiene que movilizar a distintos segmentos del electorado. Por una parte, tiene que movilizar mucho al electorado demócrata, podemos decir más a la izquierda, pero también quiere ganar al republicano moderado, ese votante republicano que no está contento por lo que Trump significa, por la figura de Trump, y que quizá pues, un demócrata pues, moderado estaría dispuesto a votarle. Pero claro, entonces si va por ese electorado, pierde el de la izquierda, ¿no? Y también le pasa con las otras minorías, ¿no? Lo que hizo Obama en el 2008, que es lo que está intentando hacer Kamala Harris, pero claro, sin el carisma que tenía Obama y con el recorrido, porque claro, Obama 2008 no es Obama 2012. Y el recorrido de Kamala Harris tampoco es el de Obama, pero lo que hizo Obama y lo que está intentando ahora Kamala Harris es la movilización de minorías, ¿no? La mayoría blanca, que cada vez es más mayoría, esa es votante preferentemente republicano. Y lo que necesita es mover a los afroamericanos, mover a los latinoamericanos, movilizar a los jóvenes, movilizar a las mujeres, y todo ese voto pues es lo que necesita. Y todo eso en unos estados clave, donde algunos temas en un estado es de un cariz y en otros estados de otro. Entonces, como a Trump da igual lo que diga, pues le aguantan. En cambio, ella tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, estas son las dificultades que se está teniendo Kamala Harris. Por eso están tirando una campaña muy digital, ¿no? Muy de bajo espectro, donde pueda mantener mensajes distintos porque le falta coherencia a Kamala Harris. Por eso no estaba dando grandes entrevistas hasta que se vio que ya está la presión, que a partir de hace una semana ha empezado a dar más entrevistas porque se lo estaban demandando los suyos, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues es eso, que es un recorte de diferencias. Ya ahora mismo, como muy bien explicabas, Pablo, pues estamos. Pero yo, permíteme un matiz. Tienes razón en lo que dices, ¿no? Y los datos que has dado son los que son.
Pero si te fijas en los estados clave, es verdad que ahora está más Trump por encima, pero están siempre dentro del margen de error. Es decir, los margen de error suele estar, depende de la encuesta, pero suele estar entre el 3 y el 4%, más o menos 3-4%. Y esas diferencias, que ahora le dan un poco la mayoría a Trump, están en el 0,5, 0,8, 0, ya depende de qué estado, y por tanto podemos decir, lo que hay es un empate técnico. Pero creo que bueno, creo que tienes razón. Los datos de las encuestas, los que están diciendo, es que la tendencia es que Kamala Harris se está enfriando, se le está haciendo un poco larga la campaña y Donald Trump se mantiene ahí estable y por tanto le están dando esa pequeña diferencia. Pero el mensaje yo creo que es que ahora mismo hay un empate técnico. También es cierto que tanto en el 2016 como en el 2020 Trump estuvo infrarrepresentado en las encuestas. Es decir, se dice que hay un voto oculto a Trump, que yo no lo entiendo como un voto oculto, sino que las elecciones creo que son unas elecciones al menos malo. Y me explico. Desde 2016 hasta 2016, siempre todavía uno de los dos candidatos tenía más del 50% de aprobación. Luego ya se veía quién votaban, pero había un candidato que tenía más del 50%. En 2016, en las elecciones Donald Trump frente a Hillary Clinton, ninguno de los dos llegaba al 50% de aprobación. O sea, la mayoría de los americanos no querían a Donald Trump. Y la mayoría de los americanos tampoco querían a Hillary Clinton. Entonces, a la hora de votar dices, bueno, ¿quién es el menos malo de los dos? No me convence ni uno ni otro, pero tengo que elegir. Pues el menos malo en 2016 fue Donald Trump y en 2020 nos encontramos otra vez con lo mismo. Y ahí los norteamericanos dijeron, el menos malo es Joe Biden. Pues en 2024 nos encontramos con la misma tesitura. Ninguno de los dos candidatos cuenta con la aprobación de una mayoría de los norteamericanos. La mayoría de los norteamericanos no ven a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la mayoría de los norteamericanos no ven a Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos. Pero tienen que elegir ante esas dos opciones, que es la que le brindan los partidos. Y por tanto, no es, creo yo, yo la lectura que hago, que me puedo, por supuesto, equivocar, no es que haya un voto oculto a Trump, sino que tú me preguntas a quién vas a votar y te digo, no lo sé todavía, o no lo tengo decidido. Y llega el día de las elecciones o el día de la decisión del voto y digo, pues mira, me parece que lo menos malo para Estados Unidos es tal voto. Y eso le benefició a Trump en el 16 y aunque no ganó en el 20, sí que en las encuestas estuvo infrarrepresentado. Y hay algunos que dicen que tienes que sumarle casi en el voto general, no ya por estados, en el voto general estuvo representado entre 3 y 4 puntos. Entonces tienes que meterle 3 o 4 a Trump. Si se los metes ahora, según las encuestas, ganaría Trump las elecciones. Pero no sé si eso está ocurriendo ahora en el 2024. O sea, yo creo que la situación que nos dan ahora las encuestas es de un empate técnico entre los dos. Es que es cierto que el Trump que hay ahora no es el Trump de hace 8 años, ¿no? Es un Trump quizá más envejecido, quizá más, que era un poco también por donde comentabas antes que le podía atacar un poco Kamala Harris también. Con esto que comentabas ahora, hay una idea que a mí se me venía a la cabeza y también pensando en este episodio del podcast y en este tema, que claro, la historia democrática de los Estados Unidos siempre, o hasta donde yo sé, corregidme si la lío, pero se ha separado mucho en demócratas y republicanos, como en dos grandes bloques. Y claro, un panorama político en el que hay, comentabas antes, hay algunos partidos, terceros partidos, pero que no tienen esa importancia en la vida política, quizá, o no tienen tanta importancia como tal. ¿Esto no deriva en una polarización enorme de la sociedad y del electorado? Es decir, y lo vemos quizá un poco aquí en España, que en los últimos años se habla mucho polarización política. De hecho, incluso dedicamos un episodio del podcast hace unos meses a esto. Mm, claro, en una campaña tan de golpeo de uno versus uno, de dos partidos, de dos grandes partidos que se enfrentan constantemente, esto me imagino que tiene que tener un reflejo de que el elector o de que la sociedad tiene que ser mucho más polarizada que aquí en España. ¿Eso ocurre o no ocurre? Y no solo también la sociedad, sino se me venía a la cabeza los medios de comunicación, que de hecho Trump es propietario de alguna cadena, ¿no? Creo que era de Fox. Eh, ¿O no? Bueno, no sé, igual No, le estoy propietario liando no, porque podemos yo decir que es tampoco una sé. cadena que le apoya, pero creo que propietario no Vale. es. No me consta que sea Eh, propietario. pero me refiero que existe esa polarización
tan Sí, grande en la absolutamente. No, sociedad no, no americana. existe. De hecho, quizá, no sé si es el país más polarizado, que posiblemente sea Argentina, el país más polarizado, pero sí que es donde más datos tenemos, ¿no? Y donde más se ha estudiado el fenómeno de la polarización. Que si ya tuvisteis un podcast dedicado a esto, pues ya hablaríais de las diferentes polarizaciones, ¿no? La polarización ideológica, la polarización afectiva, pero indudablemente los Estados Unidos están muy polarizados y aquí hay teorías diversas sobre ese origen de esa polarización. Pero en lo que respecta a esta charla que estamos teniendo, más centrada en campañas electorales, eh, por ejemplo, los demócratas acusan que fue sobre todo Bush hijo el que empezó la polarización. Hay otras teorías que vienen de los demócratas en los años 60 y Johnson. No me voy a meter ahí, pero por explicar, ¿no?, qué incidencia tienen las campañas electorales. Antes podíamos decir, las campañas se ganaban en el centro y los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, peleaban por el votante que estaba en el centro, que en unas elecciones podía votar republicano, en otras podía votar demócrata, y a lo mejor en función del candidato o de los mensajes o de los temas que hubiese, cuál fuese la pregunta de la campaña, podía inclinar su voto en un sentido o en otro. Y por tanto la batalla estaba en el centro, ser partidos moderados, un partido se trapalo todos, con, hombre, perfiles ideológicos claros, pero ganándose a ese votante oscilante. Karl Rove, que es el consultor de Bush hijo, lo que dijo es, en vez de pelearnos los dos y de gastar mucho dinero en dónde están, quiénes son, qué les preocupa a ese votante moderado que puede votar uno u otro, lo que voy a hacer es, voy a buscar quiénes son los republicanos, o sea, quiénes son los que realmente me apoyan por mis valores, por mis mensajes, por mis ideas, por mis principios, quiénes son, dónde están, y eso es conseguir movilizarlos, que vayan a votar, que no se queden en casa. Entonces cambió un poco el tipo de campaña electoral, ¿no? Y fue un poco más a la movilización de base. Después llega en 2008 Barack Obama y lo que hace Barack Obama es las políticas y la campaña de identidad. Es decir, fiar mucho la política y la identidad, que la polarización tiene que ver mucho con la identidad. Bueno, si esto ya lo hablasteis en el otro día, no está basado mucho en las políticas de identidades, y el que desarrolla tanto la campaña primero como esas políticas de identidad es Barack Obama. Como yo soy, diríamos, ¿no?, afroamericano, yo tengo que votar demócrata. Oiga, ¿por qué? No, los latinos votan demócrata. Y tú dirías, ¿pero por qué? Pero bueno, no, si tu identidad. Entonces hace esas políticas y esas campañas de identidad, y lo sigue haciendo ahora porque ha salido en ayuda de Kamala Harris, él personalmente, ya no solo con sus consultores, sino él personalmente, para movilizar el voto del votante afroamericano, sobre todo hombre. El votante afroamericano hombre se estaba quedando en casa o no está muy convencido con Kamala Harris, entonces ha salido Obama y les dice eso, y dice, tenéis que votar a los tuyos, el tuyo es Kamala. O sea, pero no hay... Entonces, esto lo que hace es, de nuevo, un tipo de campaña que no es pelearse por el votante moderado, por el votante del centro. Entonces son campañas muy polarizadoras, muy polarizantes, que al finalizar la campaña, gana quien gane, lo que ha hecho ha sido separar, no unir, ¿no? Y lo que ha hecho es todavía crear esas dos identidades más separadas. Y entramos ahora en una campaña tremendamente polarizada, ¿no? Con gente, pues eso que... Y eso les, podemos decir, para los partidos y para los políticos les es muy cómodo, ¿no? Porque Trump, lo que diga, Trump, por ejemplo, en el 2016, como decías, diferencias, no es el mismo Trump, efectivamente, no es el mismo Trump para lo bueno y para lo malo. Podemos decir, para lo malo, tú lo has reseñado, ¿no? Ya es 4 o 5 años más viejo, y por tanto también se le ve, ¿no?, que es un señor que va a llegar a los 80 años. Ha pasado por muchos procesos judiciales y algunos de ellos, pues, negativos para él. Los sucesos del 6 de enero de 2020, se lo tienen. El otro día hubo un meeting hall, o sea, preguntas con votante latino, y uno que se lo dijo, mira, yo era votante republicano, no me he registrado como republicano, le doy la última oportunidad para ganar mi voto, para recuperar mi voto, y le preguntó por su papel en los sucesos del 6 de enero de 2020, ¿no? Entonces, efectivamente, el Trump no es el mismo el de 2016 que el del 2024, para lo malo, que es lo que hemos reseñado, pero también para lo bueno. Es decir, él tiene un comportamiento del 2016 al 2020 que puede avalarlo ahora, ¿no? Y lo hemos hecho referencia a él, ¿no? Pues no ha tenido intervenciones bélicas, no ha tenido ninguna guerra, la economía no fue mal, hasta que llegó la pandemia. Eh, y también él en 2016 llega a una serie de acuerdos con una serie de grupos sociales, políticos, religiosos, ¿no? Por ejemplo, con los evangelistas.
Entonces, en 2016 se sabía que uno y seguramente dos miembros del Tribunal Supremo los iba a tener que elegir Donald Trump. Y él dice, yo voy a elegir a ese o a ese, seguramente dos. Y al final fueron tres miembros del Tribunal Supremo que sean pro-life, ¿no? No pro-choice, no a favor del aborto, sino pro-life o a favor de la vida. Y cumplió. Entonces, estas coaliciones ahora no las ha hecho expresamente. ¿Por qué? Porque como estamos tan polarizados, él lo que ha dicho es, bueno, ¿por qué me voy a atar a ciertos compromisos cuando ellos no tienen alternativa? Porque la alternativa que es que voten a Kamala Harris va a ser peor para ellos. Entonces, como estamos muy polarizados, mira, es conmigo contra mí. Y el contra mí es peor. Entonces, pues no me voy a... Entonces no ha hecho esas grandes coaliciones y ahora va como Trump, como trumpista, ¿no? Como con su mensaje tan difuso y tan diáfano de yo lo haré, yo no soy como ellos, no soy un medio del sistema. Y respecto a los medios de comunicación, los medios suelen ser más bien prodemócratas, por así decir, ¿no? Han sido muy claros en la denuncia de los excesos de todo tipo de Donald Trump, ya desde la campaña de 2016. Pero eso es coherente con el relato de Donald Trump, porque Donald Trump, como dijo Pablo al principio de la conversación, se presenta como un outsider de la política, como un outsider del sistema. Y ese sistema está formado por los políticos, pero también por los medios de comunicación. Y yo me presento frente a ellos. Entonces es lógico que ellos me ataquen. Es lógico que digan que yo soy muy malo. Es lógico que ellos digan que soy un peligro para América. Y lo importante es que hablen de mí. Es decir, yo tengo muchos minutos de televisión, retransmiten mis mítines, retransmiten mis declaradas, sean pertinentes o no sean pertinentes, sean estas subidas porque atrae a la audiencia, ¿no? Dijo un presidente de la CBS, quizá Trump no sea bueno para los Estados Unidos, pero es bueno para los ratings de audiencias de nuestra cadena de televisión, ¿no? Porque es un personaje que lleva, ¿no? Entonces consigue muchos minutos de cobertura, aunque sea cobertura negativa, como es coherente con su mensaje, veis cómo me están atacando, veis cómo yo soy un peligro para ellos porque les voy a desmontar y eso refuerza, ¿no? su mensaje de ese outsider que decía Pablo al principio. Totalmente. Vamos, es que hemos llegado un poco a lo que estábamos hablando antes, saqué el libro, porque precisamente, bueno, es un típico libro que se llama Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Es de Es un obligada lectura, bestseller. eso se lo puede recomendar a todos los oyentes del podcast, porque es de obligada lectura y no es aplicable solo a Estados Unidos, ¿eh? Se tiene que aplicar también, por ejemplo, aquí en España y en muchos otros países. Perdona, Pablo, que te corto. Precisamente en este libro se refleja cómo Donald Trump pues es el odiado por los medios, pero él utiliza ese, ese papel, ¿no? Que al final, y esto no lo dicen Steven Levitsky y Ziblatt, esto lo digo yo, tiene como ese personaje de una especie de Robin Hood, ¿no? Que está en contra del sistema, pero a la vez ha sido un gran empresario, pero tiene un discurso obrerista. eh, y precisamente lo que resaltabas antes de la política y los discursos sobre la identidad, ¿no? Reflejándose en la identidad, podemos ver estados como Florida, Ujú. que es un estado con una comunidad latinoamericana hispánica brutal, que a día de hoy es un claro estado republicano, por ejemplo. Sí. Y, y vemos cómo se refleja esa comunicación política basándose en la identidad, ¿no? En ser mujer o en ser afroamericano o en ser latinoamericano. Y es verdad que, por lo menos la información que yo tengo, se nota más, es una clave más importante, la diferencia entre ser hombre y mujer en Estados Unidos a la hora de votar republicano o demócrata, que ser afroamericano o anglosajón o ser hispano. Que estamos viendo cómo hay mucho voto hispano a Trump, ¿no? Sí, Incluso algún voto afroamericano, ¿no? se está produciendo en Estados Unidos ya desde hace yo creo desde principios de siglo a toda esta parte, estos 24 años, lo que llamamos un cierto realineamiento en el electorado de los Estados Unidos. Está habiendo fracturas en lo que llamamos los cleavage, ¿no? Los niveles de fractura en la Los decisión clivajes, del sí. voto, o en qué cuestiones inciden a la hora de cuáles son los elementos de fractura, ¿no? Entonces está habiendo un realineamiento. Uno, claro, ha sido la working class, ¿no? La clase trabajadora. La clase trabajadora y blanca, o predominantemente blanca,
era habitualmente demócrata. Eso con Trump cambia o empieza a cambiar, ¿no? Y entonces en alguno de esos estados clave que hemos hablado antes, de Wisconsin, de Michigan, Minnesota, Pensilvania, está en la zona de los Grandes Lagos y son zonas donde hay mucha industria y por tanto mucha clase trabajadora, ¿no? Esa clase trabajadora en 2016 le da su apoyo a Trump y Biden lo recupera en el 20. Está por ver que Kamala Harris sea capaz de recuperar pues, esos Pensilvania y algunos estados. Entonces ahí la clase trabajadora ha cambiado su comportamiento electoral o está cambiando su comportamiento electoral. Ya no es tan predominantemente demócrata y se están yendo al Partido Republicano. Eso no solo pasa en Estados Unidos, está pasando también aquí en Europa, ¿no? Como la clase trabajadora, que podría ser pues, más de izquierda, está, pues lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en otros países, dispuestos a votar a una derecha más populista, como también representa Trump, que antes no lo hemos abordado cuando lo dijo José hablando de los liderazgos. Yo creo que Trump es un populista. Entiendo el populismo como una retórica política, como una lógica de acción política, no tanto como una ideología, y por eso podemos encontrar populismos de izquierdas como populismos de derechas, ¿no? Y yo creo que Trump es un populismo de derechas, ¿no? Entonces, esto es ahí. Y como predictores ahora mismo yo diría que hay dos grandes, o estamos viendo, ¿no? El primero es el geográfico, es decir, el voto urbano frente al voto rural. Simplificando mucho, o sin simplificar, por ejemplo, fue claro en el 2016. Todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes ganaron los demócratas. ¿No? Las ciudades grandes, las grandes ciudades votan predominantemente demócrata o ganan siempre los demócratas. Las zonas rurales, las villas o pueblos más pequeños arrasaron los republicanos. ¿Dónde está la batalla? Lo que ellos llaman los suburbios, ¿no? En esas ciudades intermedias que pueden caer de un lado o de otro. Pero el voto de las grandes ciudades es demócrata, el voto rural es republicano. La segunda fractura que estamos viendo y que es un claro predictor del voto es el nivel de estudios. De nuevo, simplificando mucho, podemos decir los que tienen estudios universitarios votan predominantemente demócrata, los que no tienen estudios universitarios votan predominantemente republicano. Y eso es un rendimiento que no habíamos visto con tanta claridad hasta ahora, ¿no? Y que tiene que ver también pues, ese recelo hacia la universidad, hacia también las élites, hacia el establishment que comentábamos antes, ¿no? Eso está pasando así en todos los segmentos, excepto, como muy bien decías, Pablo, con el voto latino, que es exactamente al revés. Los latinos, cuanto mayor nivel educativo, más votan republicano. Y los latinos que tienen estudios universitarios son predominantemente republicanos. A menor nivel de estudios en el votante latino, más votan demócrata. El voto afroamericano y el voto latino votan mayoritariamente demócrata, pero está cambiando eso. Primero, Kamala tiene que movilizarlo, porque lo habitual es que participan menos, se quedan más en casa. Y segundo, Donald Trump está consiguiendo, sobre todo con el voto latino, ya obtuvo yo creo que fue la primera vez que un candidato republicano pierde las elecciones con un voto latino por encima del 30%. Antes decíamos, los republicanos necesitan más del 30% de voto latino para ganar, porque si no, no van a ganar, ¿no? Y eso lo consiguió Bush hijo, y eso lo consiguió Donald Trump en el 16, que no llegó al 30, pero se quedó en el 29, me parece. Y en el 2024 tuvo el 31 y no ganó, pero aunque claro es el 31, el 70% vota demócrata, pero eso se está revirtiendo, ¿no? Y ya digo, que en algunos estados, como decías tú, Florida, ¿no? Florida hay voto hispano, porque claro, hablamos de voto latino, voto hispano, y es muy diverso, no tiene nada que ver los cubanos con los de El Salvador, ¿no? Entonces tienes que meter ahí también la variable, pues eso, de educación. Entonces el voto latino o hispano con mayor nivel educativo vota más republicano. Entonces en los estados clave o decisivos, ojo en Nebraska y también igual en Arizona y en Wisconsin, ¿no? Pueden ser decisivos el comportamiento de ese que metemos ahí en un saco cuando son muy distintos unos de otros Sí, sí, a claro. lo que llamamos voto latino, ¿no? Y el voto afroamericano, Trump está consiguiendo subir el voto afroamericano, pero claro, estamos hablando que igual ya no es el 10%, sino que es el 12 o el 13, el 14, ¿no? Son puntos que en una elección tan reñida y tan competida como esta, que lo estamos diciendo desde el principio, pues puede ser decisivo, pero claro, un 80 y mucho por ciento, 90% es demócrata. Ya digo, ahí la clave es movilizarlo y Kamala Harris está teniendo problemas con los hombres afroamericanos, no porque vayan a votar a Trump,
sino porque se pueden quedar en casa. Y está haciendo ahí el amigo Barack Obama una campaña específica con ellos realmente llamativa. Yo no recuerdo un expresidente tan volcado en unas elecciones como está siendo, bueno, podemos decir, la familia Trump, ¿no? Esto también tiene importancia porque podemos decir que los demócratas tienen más banquillo que los republicanos, ¿no? O sea, Trump es Trump y Trump llega hasta donde llega Trump y bueno, pues bueno, Vance, el candidato de ticket, le apoya, tal, pero en cambio los demócratas tienen más alcance porque en un sitio está Kamala Harris y en otro pues aparece Obama y en otro Michelle, en uno Barack y en otro Michelle, y luego también Biden sigue haciendo como presidente sus pinitos y luego están los Clinton que también están moviéndose, podemos decir tienen más banquillo, haciendo un símil futbolístico, y eso también les da una capacidad de llegada mayor. Perdonad que me enrollo mucho. Estaba viendo ahí que José levantaba la mano. No, no, Simplemente no. un Este es el problema de inciso. los profesores universitarios, que hablamos en 45 minutos y se nos pasa el tiempo volando. Nada, Una solamente maravilla. preguntarte y, digamos, hacer el inciso de que, según estoy escuchando, Donald Trump sí se mete más en el barro, ¿no? Y se va a Detroit y se va a barrios y se va a los mítines y hace quizás entrevistas más incómodas. Y como que precisamente lo que puede estar perjudicando a Kamala es que no se está mojando mucho, ¿no? Porque le está costando mojarse en su discurso porque no quiere perder votos ni a la izquierda, ni al centro, ni nada Mm. de esto, ¿no? Que Yo lo es como interpreto así. la sintonía que estamos viendo un poco en estos últimos días de la campaña. Yo lo interpreto así. Yo lo que estoy viendo es así. Es decir, tiene ese mensaje, pues el que decíamos, el posicionamiento es muy claro, de optimismo, de futuro, frente a las malas caras, o frente al cabreo, frente al miedo, el optimismo, frente al cabreo, la alegría, pero más allá, cuando en las entrevistas le obligan a bajar a políticas concretas, a propuestas concretas, se encuentra muy incómoda, porque sabe que una propuesta en un sitio le va a venir mal en el otro, ¿no? Cuestiones medioambientales, claro, en Pensilvania uno de los grandes temas es el fracking. Entonces, pues si se posiciona muy en contra, sabe que va a tener problemas ahí, pero claro, tampoco puede posicionarse a favor porque entonces los pierde en el otro sitio. Otro gran tema, el aborto, ¿no? Y dices, hombre, pues ella es pro-choice y es una defensora del aborto, pero claro, tampoco puede decirlo mucho porque está queriendo ganar ese votante republicano. Y hay mucho votante republicano que dice, mira, yo no veo a Trump, o sea, que no puedo con Trump. Incluso a mí me lo han dicho votantes latinos y dicen, no, incluso hemos luchado frente a Trump en las primarias y hemos optado por otros candidatos, pero hoy al perder, pero claro, la política y la vida son prioridades y la prioridad es primero la vida, luego la libertad y dices, bueno, y Trump se comprometió a esos uno o dos y al final fueron tres miembros del Tribunal Supremo y por convencimiento o por interés el caso es que va a tener una política más pro-life y por tanto acabó votando a... Entonces ella, claro, no puede sacar mucho la bandera del aborto, que está, porque puede prender, entonces la esconde un poquito, que al principio la sacaban mucho, pero la han ido guardando porque precisamente quieren ganarse ese votante republicano. Entonces yo, la lectura que hago, Pablo, es esa, me has entendido bien. Yo la veo incómoda porque navega, quiere ganar, tiene que movilizar aguas muy diversas en estados muy distintos y eso hace que no concrete bien sus mensajes. Y en esa inconcreción del mensaje está teniendo problemas para movilizar el mensaje, cosa que no le pasó a Obama porque Obama tampoco concretaba. Acordaros de la campaña del 2008, ¿no? Era alegría, hope, esperanza, discursos espectaculares. Oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues cada uno que rellene, ¿no? Era lo que llamamos en comunicación significantes vacíos. Tú Ujú, rellenas como quieras, pero oye, ¿quién está en contra de la alegría, de la esperanza, del optimismo, de una América unida, de una América para los americanos, no de rojos y azules, no de blancos y negros? Entonces eran discursos que, wow, pues en el 2008 fue espectacular. Luego en el 12 ya le costó algo más, porque claro, ya lleva venido 4 años, y ahora Kamala, que ni tiene la oratoria ni la carisma de Obama, y que también viene de 4 años, pues está muy incómodo. Política exterior, pues lo mismo. Y dice, claro, Trump dice, pues yo conmigo no había guerras, conmigo no pasará, yo hablaré con Putin, esto es tal. Y entonces, ¿qué dice ella? Oye, ¿qué hago? Pues tengo que apoyar a Israel, pero claro, si apoyo a Israel, los pro-palestinos se me pueden quedar en casa. No van a votar a Trump, pero se pueden quedar en casa. Entonces todos los temas son incómodos para Kamala Harris. Entonces, esto es lo que yo leo un poco de la campaña. Y los problemas que está teniendo, que ven que se haya estancado o incluso esté bajando un poquito en las encuestas que decíamos antes. No, al final lo que vemos es un panorama tremendamente complejo
que cada Ujú. estado realmente también tiene su propia idiosincrasia y a mí me choca un poco, o no me choca, pero me sorprende que al final si estas elecciones se van a jugar en esos 7 estados péndulo, quizá pueda haber un problema que pongas el acento en lo que le interesa a esos 7 estados en la campaña política, ¿no? Ujú. Y que te olvides del resto, entonces tienes que jugar en un equilibrio bastante complicado, ¿no? Es como decir, no, pues como en Carolina del Norte les importa un tema concreto, pues no, yo voy a defender esto, pero a los de California les da igual completamente ese tema. Bueno, no lo sé, lo que vemos es un panorama realmente complicado. Hay un dicho en Estados Unidos que es toda la política es local. Luego ellos saben Sí, que están eligiendo al presidente de los Estados Unidos, o sea que ellos saben que gran parte de la política en Estados Unidos pasa por los gobernadores, por ejemplo, ¿no? En los ya, estados, y luego también, pues eso, el peligro de Trump, y dices, bueno, va a ser también muy relevante, y vuelvo un poco al principio, va a ser muy relevante quién gane en la Cámara de Representantes y en el Senado, tanto uno para otro, porque la capacidad de sacar a su agenda adelante, se gane Trump o gane Kamala Harris con el legislativo que no tenga una mayoría, va a ser muy complicado. Para lo bueno, para lo malo, digo, salga uno, salga otro, necesita tener las dos cámaras o al menos una de ellas, y lo ideal serían las dos para sacar su agenda. Si no, el equilibrio va a ser mayor. La capacidad que tiene el presidente de los Estados Unidos, o el poder, no la capacidad, ¿no? Es menor de lo que creemos. El poder fáctico real es menor de lo que tenemos. Tiene un gran poder de movilización de la opinión pública, tiene la política exterior, eso sí, por supuesto, pero luego en la política, en esos temas que dices tú, José, de sí. cada estado, eso al final saben que dependen más de los gobernadores y de las legislaturas que del presidente de los Estados Unidos. Quizás un poco eso es lo que le está pasando a Milei en Argentina, ¿no? Que ganó las presidenciales, pero tiene, ¿no? Claro. el Congreso en contra. Son sistemas Sí, presidenciales también podríamos, cuando hablamos de la diferencia entre España es un sistema parlamentario, igual que el Reino Unido, que Alemania, ¿no? Entonces, pues el presidente sale investido del Parlamento y se supone que tiene el apoyo del Parlamento. De que ahora, si hablásemos de España, la situación es complicada. Pero en los sistemas presidenciales, el legislativo y el presidencial salen de elecciones distintas. claro. Entonces, Claro. claro, luego tienen que gobernar juntos, uno legisla y el otro es el que impulsa la acción del Ejecutivo, pero claro, ahí hay un juego, lo que llamamos el check and balance, o pesos y contrapesos entre los tres poderes. La separación de poderes es mucho más clara y mucho mayor que en un sistema parlamentario, que hay más integración de los poderes, ¿no? Bueno, Jordi, llevamos ya hora y 10 de esta Sí, perdona, maravillosa. sí, no, no, tengo que ir No, cerrando no, ya. por nosotros sin problema, que está siendo una maravilla, pero sí que ya te queremos dejar libre. Por acabar, yo no sé si te atreverías a hacer un pronóstico para lo que nos No, vamos a encontrar el no, 5 y de además de agosto. verdad, ¿eh? O sea, que no lo digo, eh, me pueden llamar, que no sería la primera vez de intentar quedar bien o de quedar bien o de no mojarme, pero es que no lo veo, o sea, en serio que no, o sea, ahora, lo que comentaba antes Pablo, pero por lo que nos están diciendo los datos, parece que Donald Trump está cogiendo un poco de aire, pero es que quedan todavía unos días. Yo no creo, ya sorpresa de octubre ya la hemos tenido, ¿no? Con el tema del bombardeo a Irán y el Líbano, ¿no? Y bueno, yo creo que ya ha habido sorpresas bastantes en esta campaña electoral, no espero ninguna en estas próximas semanas, pero queda todavía unos cuantos días. Es verdad, como decíamos antes, que ya se está votando, que hay ya mucho voto, no solo decidido, sino ya emitido, pero que va a estar todo tan ajustado que no sabremos el resultado el día 6 de noviembre y posiblemente ni el 6 ni el 7 ni el 8, porque va a estar todo, va a depender de muy poquito. Y hay unas variables ahí internas en la hora de decisión del voto que se nos pueden estar escapando. Entonces, antes hablábamos del posible voto oculto a Donald Trump, también puede ser un cierto hartazgo ya también de Donald Trump, que lo vimos el otro día, ¿no? Un meeting donde ya ni siquiera dio meeting, se dedicó a bailar. Pues eso también lo registran sus propios votantes, ¿no? Entonces, sinceramente, no me atrevo porque es lo que pienso. No veo ahora mismo un ganador. No me sorprendería, igual que fue una sorpresa en el 2016 que ganase Trump, ahora mismo no me sorprendería que ganase Trump y no me sorprendería que ganase Kamala Harris. Hoy estamos a día 20, por lo que dicen las encuestas, va por delante Donald Trump, pero quedan todavía días de campaña. Absolutamente.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, estrenando la segunda temporada. Para terminar, una pregunta, bueno, una propuesta un poco más divertida. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos digan una canción que les guste para que, para que nos acompañe durante este podcast. Así que si nos propones una canción, eh, y también solemos pedir que nuestro invitado proponga algún libro, película, revista, cualquier cosa así que pueda ayudar a nuestros oyentes, a los que estén más interesados, a profundizar sobre el tema que hemos tratado hoy. Mira, voy a empezar casi por esto último, ¿no? Yo recomendaría primero una página web, que es una página web contenedor, que recoge es Real Clear Politics. Real Clear Politics a los lados recoge las encuestas y puedes ir viendo estado por estado, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, y recoge todas las encuestas. Luego ellos también tienen suyas y sacan una media de todas las que se están haciendo. Pero bueno, luego tú puedes, oye, pues me fío más de Gallup que de Ipsos, o me fío, bueno, pues tú puedes ahí, las tienes todas, no tienes que ir. Entonces tienes ahí todas las encuestas, tienes también el Youth Approval al presidente, al Congreso y te recoge también artículos de distintas revistas. De cojear de algún lado, cojea más de la derecha, es más bien pro-republicano, pero bueno, porque también tiene sus contenidos propios, ¿no? Pero como recoge todo, yo para ver las encuestas siempre voy a esa página Real Clear Politics. Luego recomiendo también Político en Internet, es más bien pro-demócrata, estos cogen un poco más de la izquierda. Luego, por supuesto, los grandes medios, ¿no? El Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal. Está haciendo una buena cobertura, me parece, de Economist, pero bueno, con temas quizá un poco más de fondo, pero está analizando algunas de las muchas cuestiones que hemos contado, las ha trabajado muy bien The Economist. Y bueno, yo recomendaría como esas fuentes, por así decir, de información, así, aparte de los medios que ya hemos dicho. Canción, pues cualquiera de Bruce Springsteen, ¿no? Ahí ya, pues, Bien, Don't además pega muy Room bien. bueno, la que queráis, pues cualquiera de Bruce. Serviría además que pega muchas de ellas para hablar de los Estados Unidos. Él ya sabéis que es muy pro-demócrata y ha apoyado siempre a los candidatos demócratas, pero sus canciones pegan también con esa América profunda, ¿no? Entonces cualquier canción del jefe podría servir. Luego, libros, pues libros hay muchos. Tiro por el último que he leído, no porque sea, pero que tiene que ver también con esto, que es el de, iba a buscarlo aquí con el teléfono, pero no me habéis dado tiempo, pero bueno, y eso lo tengo ahí en el salón porque lo acabé ayer por la noche, que es el de Marty Baron, el presidente el director que fue el editor jefe del Washington Post, ¿no? Que es, creo que el título es Trump frente ay, ¿cómo se llama? El de Amazon, ay, se me van los nombres. Jeff Bezos. Eso, frente a Bezos y el Washington Post, ¿no? Entonces habla un poco eso, de esa cobertura del periodismo político, del papel de los medios de comunicación, de la relevancia de un periodismo libre, independiente, que controle el poder y las dificultades, ese enfrentamiento con Donald Trump, no solo en la campaña de 2016, sino en lo que fue luego esos 4 años, ¿no? Y es un libro que me ha parecido como muy documentado, es la visión, podemos decir, de parte, ¿no? De parte de Marty Baron, que es uno de los grandes periodistas de todos los de Estados Unidos, ya jubilado, y vamos, me ha gustado mucho y también me ayuda también a situarse, ¿no? ¿Y qué más tenía que recomendar? ¿Una canción, un Bueno, libro, unas con Nada, esto, referencias? nada, ya Y ya estaría. está. con Vale, esto una maravilla. vale, vale, No, perfecto. no, con esto tenemos material Ujú. para un Sí, par de además el libro meses. de Marty Baron es gordito, ¿eh? Pues nada, Jordi, con esto y con el jefe nos vamos despidiendo de este primer episodio de la segunda temporada. Ha sido una Perfecto. maravilla. Muchas gracias por aceptar la invitación y nos Nada, vemos gracias a pronto. vosotros. Muchísimas gracias. Venga. Saludos.